Dominus vobiscum. Para la Iglesia Católica es la principal representación de Cristo en la tierra, pero para los líderes políticos es solo Juan Pablo. Más que cualquier otra persona, es el defensor de la Unión Soviética y la defiende pacíficamente. For we know that you were the force to light the spark of freedom over communism. Los cuerpos diplomáticos piden a los dictadores ser más democráticos siempre. Juan Pablo mantuvo 2000 años de dolorosa relación entre su iglesia y el mundo. Fornication, gross indecency. Those who behave like this will not inherit the kingdom of God. Está también con los católicos y no católicos, insistiendo en las normas de la Iglesia sobre el comportamiento personal. Perhaps I love you more. Así, atrae a las masas más de lo que cualquier otro líder político pueda soñar. Tiene su propia magia, su propio encanto personal. Habla 9 idiomas. ¿Cómo pudo este actor, formado en la universidad, tan guapo como una estrella de cine, hacer su trabajo en el escenario mundial? Era de Polonia y le apodaban Lolek. Creció en un pueblecito, entre la belleza y la tragedia. Juan Pablo II. Karol Wojtyła nació en 1920 a 32 kilómetros de la ciudad de Praga, en un pueblo con unos 8000 católicos y 2000 judíos. El pueblo de Auschwitz estaba solo a 24 kilómetros, pero pasarían 20 años antes de la influencia nazi. Valeritsa era la capital de la región. Había pescadores, abogados. Era un pueblo muy tranquilo y poco antisemita. A Juan Pablo le gustaban los deportes. Había equipo de fútbol y tenis. La vida era juego. En este pueblo, rodeado de granjas y montañas, Juan Pablo II pasó sus primeros 18 años. Fue el único periodo que Polonia había conocido de independencia cuando los alemanes y los rusos luchaban constantemente. Su madre, Emilia, era de una familia pequeña, y su padre, Karol, era un oficial del ejército retirado. También tenían otro hijo, Edmund, de 14 años. Vivían en un edificio con otros cuantos vecinos al lado de la parroquia del pueblo. La habitación de los chicos daba justo a una de las ventanas de la iglesia. Era un apartamento muy pequeño. Había 2 habitaciones extremadamente pequeñas, pero muy limpias y ordenadas perfectamente, como corresponde a un exprofesional del ejército. Karol padre envió a su hijo a la escuela pública en vez de a la privada porque pensaba que recibiría una educación mejor. Cuando Karol tenía 8 años, su madre, que le enseñó a rezar y pedir en la iglesia, murió de repente al dar a luz. Su hermano estaba estudiando medicina fuera, por lo que los siguientes 10 años los pasó solo con su padre. Un hombre encantador. Muchas veces fui allí, ¿sabes? Las largas tardes de invierno en un pueblo pequeño. Y él nos contaba historias. Todo un caballero. Cuando Karol tenía 12 años, sufrió otro golpe. Su hermano Edmund se contagió de un paciente que tenía fiebre escarlata y murió. Su padre era su única familia. Mientras crecía, desprendía calidad humana e intelectual. Cuando jugábamos e íbamos a los bailes del colegio, pasaba cada minuto estudiando, aprendiendo idiomas. Leía libros de filosofía que a nosotros nos resultaban muy difíciles. Le admirábamos, era muy simpático y tenía una memoria increíble. No solo permitía que sus amigos copiaran sus deberes, sino que los ayudaba.
Nunca se metía en peleas. No es que fuera un cobarde, no lo era, sino que era de esa clase de gente con la que uno nunca se pelea. Cuando salía de mi casa, mi abuela siempre decía, ¿por qué no puedes parecerte un poco al Oleg? Al Oleg le gustaba salir, escalar, remontar en canoa los ríos. Amaba los deportes. En el equipo de fútbol era el portero. Era el líder nato en los deportes de la escuela. Tenía una voz preciosa, era guapo y con una memoria rápida. Su actuación durante las representaciones, tan extraña en un chico de su edad, no era como la de otros actores. Él representaba sus papeles de forma más ascéptica, más intelectual. En 1938 se graduó con unas notas que auguraban una carrera universitaria exitosa. Para dar a su hijo esta oportunidad, Karol padre alquiló un apartamento pequeño en Kraków, en la calle Kiniecka, cerca de la facultad. Karol Wojtyła pasó un año feliz en la universidad. Nuevos amigos, nuevos profesores, más clases que dar. Llegó a ser una estrella en el teatro universitario gracias a su preciosa voz. Toda esta felicidad terminó. Su segundo año en la facultad empezó con la invasión nazi de Polonia y la primera de las numerosas batallas que le enseñarían lo que los hombres son capaces de hacer. Ingenuamente nosotros creíamos que seríamos capaces de estudiar, pero la universidad fue cerrada y 183 profesores llevados a campos de concentración. De ellos, muy pocos regresaron. Con sus amigos, él organizaba clases y teatro clandestinos, una resistencia no violenta para mantener la cultura polaca viva. No había escenario. Actuábamos solo en cuartos de estar. Esta poesía patriótica polaca estaba prohibida en las escuelas por aquella época. Se suponía que alegraba los corazones tristes, a la gente deprimida, por lo que tenían a su alrededor todos los arrestos. Había terror a su alrededor. Las regiones judías fueron aprisionadas en el gueto de Kraków. Los nazis también arrestaron y mataron a los católicos, sacerdotes, intelectuales, líderes de las comunidades. Ni Karol Wojtyła ni ninguno de nosotros tuvo nunca miedo. Éramos jóvenes y pensábamos que teníamos alguna misión. Otros luchaban con armas y nosotros con la palabra. Para conseguir un permiso de trabajo para librarse de ser arrestado, Wojtyła tallaba piedra en una cantera y llevaba cubos en una fábrica farmacéutica. 4 años de trabajo le convertirían en el único papa moderno que ha sido obrero. Un día, en la iglesia, llamó la atención de un extraño asiduo, Tyranowski. Tyranowski era un místico, un hombre con una vida espiritual inmensamente rica, capaz de ser un predicador místico. Si no hubiera sido por él, el santo pontífice no hubiera llegado a ser sacerdote. Tyranowski reunía grupos pequeños de jóvenes en su casa. Una vez por semana, uno de nosotros iba con él durante 1 hora. Era una especie de clase de religión que él nos daba a cada uno de nosotros. Duró unos cuantos años. Él enseñó a Wojtyła sobre San Juan de la Cruz, que escribió que la salvación se podía ganar a través del sufrimiento. Un día, volviendo del trabajo, Wojtyła, que tenía 21 años, se encontró con que su padre había muerto de un ataque al corazón. Rezó toda la noche por el alma de su padre. La muerte de su padre fue una catástrofe. Se quedó solo en el mundo. Él parece muy independiente, lo es, pero necesita a la gente. Necesita no estar solo. Sin familia, Wojtyła, guiado por el padre Tyranowski, formó su propio grupo juvenil y empezó a ver cómo su trabajo les fortalecía. Hacer el mundo mejor a través de la belleza del teatro era un objetivo en su forma de actuar. Tyranowski le enseñó que el mundo podía ser mejor no a través de la belleza, sino de la actividad pastoral. Para Wojtyła,
Eso era un descubrimiento novedoso. Si yo quiero hacer el mundo mejor, no tengo que ser actor. Yo puedo mejorar el mundo siendo sacerdote. Se metió en un seminario clandestino y habló a sus amigos de su decisión. Siempre pensamos que sería un actor, un excelente actor, porque tenía mucha personalidad. Pero cuando resultó que iba a ser sacerdote, nos impactó. Eso nunca lo esperamos. Pero fue tan leal a su grupo que actuó en todas las representaciones, con nuestro grupo hasta el final. El 6 de agosto de 1944, las tropas nazis se extendieron por Cracovia, arrestando a los hombres de entre 15 y 50 años. Wojtyła rezaba solo en su apartamento y se libró. Al día siguiente, el arzobispo de Cracovia, temiendo por las vidas de sus seminaristas clandestinos ya que la batalla se aproximaba, los reunió para esconderlos en su palacio, el que un día ocuparía Wojtyła como arzobispo. Desde que él no había ido a trabajar, Wojtyła sabía que los nazis le estarían buscando. El arzobispo temía dejarnos salir de la ciudad porque pensaba que teníamos documentos falsificados. Temía que fuéramos reconocidos por alguien que supiera que nos buscaban. A la edad de 24 años, Karol Wojtyła había aprendido de primera mano lo malo de la raza humana. Algunos de sus mejores amigos fueron llevados a Auschwitz. Él vio gente asesinada, apaleada en las calles. Creo que fue una de esas experiencias que endurecen a una persona. Tenía 19 años cuando todo esto solo empezaba. Ese otoño, cuando la lucha se acercaba, no había razón en particular para pensar que el palacio del arzobispo o que todos los sacerdotes podían mantener vivos a los seminaristas noche tras noche. La liberación en las batallas que mantenían los nazis fuera de Polonia. Los ejércitos de un monstruo daban paso a los de otro. Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote en 1946 y la Iglesia le dio su primer billete fuera de Polonia. Fue a conocer el Vaticano construido sobre la tumba de San Pedro, el hombre de cuyo trono Karol Wojtyła tomaría fuerzas para su lucha contra los sucesores de Stalin. A la edad de 28 años, Wojtyła volvió a Polonia. Un hombre delgado y sonriente llegó al pueblo de Niegowicz en 1948 para ser su pastor ayudante. Era un hombre encantador, muy sencillo y por supuesto con una gran cultura e inteligencia. Y era evidente que era un hombre de gran espiritualidad, muy amistoso y bastante agradable en cuanto al trato directo con la gente. En Niegowicz y un año después en la parroquia de San Florián, el padre Wojtyła era querido por sus parroquianos. Era famoso por las excursiones que hacía a sus queridas montañas durante sus trabajos con grupos juveniles y de estudiantes. No importaba si íbamos a través de una tormenta en el lago o en el bosque, nunca se quejaba. Y siempre estaba de buen humor y contando chistes. Para él eso era relajante. Estaba en contacto con la naturaleza. Y en esta naturaleza, obviamente veía a Dios. Cuando estábamos remando, siempre había alguien que quería ser su compañero. Había turnos porque todo el mundo quería ser su compañero. Era obvio en sus excursiones al aire libre que le gustaba el liderazgo. Creo que era un hombre principalmente tradicionalista, con una gran fortaleza y control de sí mismo. Y con espíritu para ser bondadoso y más fuerte que los demás. Era un sacerdote famoso, pero a causa de su calidad intelectual, sus superiores le relegaron de sus funciones parroquiales en 1951, por lo que pudo estudiar una carrera. En 1952, bajo la dirección de Stalin, los derechos humanos fueron de nuevo violados en Polonia.
En 1953, el general jefe Stefan Wyszynski fue arrestado por criticar al gobierno. En 1954, el seminario Krakow, donde Wojtyła enseñaba, fue clausurado. Él fue transferido a la Universidad Católica en Lublin, donde enseñó ética y filosofía. Sus estudiantes le encontraban muy simpático, pero notaban su control. Es introvertido y tienes que tratarle de tal forma que se sienta a gusto y seguro contigo. Pero esto no le llevaba a desvelar sus secretos. Es un poco como un psicólogo que sabe cómo abrir tu mente, pero no mostrará la suya. Así que es una persona muy misteriosa. Publicaba su poesía bajo seudónimo. Se pensaba que el culto era inadecuado fuera de una iglesia, pero Wojtyła siempre lo practicaba donde quiera que fuera. Cada mañana celebraba una Eucaristía en lugares muy extraños. Algunos eran un bosque profundo, otros la orilla de un lago. Lo necesita y lo necesitamos. También probablemente sentía en lo más profundo que es adecuado porque está unido a los derechos humanos. Sus amigos jóvenes le apodaban tío. Llegamos a ser, en cierta forma, su familia. Y cuando uno de nosotros decidía pedir en matrimonio a una chica, antes consultaba al padre Wojtyła. Él nos casaba, bautizaba a nuestros hijos. Estas relaciones personales fueron la base para el libro de Wojtyła titulado Amor y responsabilidad. Trataba sobre distintos aspectos del amor y afirmaba que el sexo en el matrimonio podía ser una de las cosas más maravillosas en la vida. Todas estas confidencias de los demás le infundían el mayor respeto por los sentimientos entre un hombre y una mujer. Ve a los amantes como a los que dan y aceptan un regalo. Esto fue en esa época, hace mucho tiempo, muy novedoso. Porque nosotros estábamos acostumbrados a que la Iglesia nos hablara de la sexualidad en términos de tener hijos. Él enseñó que nadie puede ser utilizado como fin. La dignidad inviolable de todo ser humano había llegado a ser lo más importante para Juan Pablo II en moralidad y política. En 1956, los comunistas arrestaron al cardenal Wyszynski. En 1958, nombró a Wojtyła obispo auxiliar de Krakow. Entonces dijo: pero soy demasiado joven. Tenía 38 años. Pero el cardenal dijo: no dudes que el Santo Padre sabe tu edad. Wojtyła ahora trataba directamente con las autoridades comunistas. El cardenal Wyszynski empezó a enseñarle los secretos de tratar con los comunistas. Había encontrado en Wojtyła al perfecto compañero. Podían jugar al bueno y al malo. Desde el punto de vista de las autoridades comunistas, pensaban que Wojtyła era 20 años más joven que Wyszynski, ya que tenía una mente más abierta y más flexible. Y Wyszynski era un enemigo. Y por supuesto, ellos habían negociado duramente. Descubrió que era posible negociar con los comunistas desde una posición fuerte, aunque parezca una posición de debilidad. Creo que aprendió mucho sobre diplomacia. El joven obispo aprendió mucho más incluso sobre diplomacia en el Concilio Vaticano II, celebrado en Roma a comienzos de los 60. Todos los obispos del mundo fueron convocados por el Papa Juan XXIII para reconsiderar aspectos de la Iglesia Católica Romana. Fue formado en este concilio. Era hombre de diálogo, abierto a otras religiones, cristianos, no cristianos, judíos. Al mismo tiempo, se convenció de que la fuerza de la Iglesia en situaciones difíciles en Polonia consistía en su unidad. Un punto tratado en una entrevista antes de llegar a ser papa. The church in Poland is living its own life. And I suppose that is important for the church everywhere, to living its own life.
to realize its own mission. The most important problem is that is atheism and Marxism. That is a anti-religious ideology and system. El nuevo Papa Pablo VI tomó nota de la constancia y la paciencia de Wojtyła. En 1967 el Papa Pablo le hizo cardenal y le confirmó como heredero de Wyszynski, quien con su protegido había predicado por todas partes que el cristianismo, no el marxismo, era el verdadero defensor de los oprimidos, para los que la Iglesia pide derechos y libertad. En Krakow había una procesión por las calles desde la Edad Media. Wojtyła insistió para su continuidad. Todos los años le cuestionan esta procesión y él lo rechaza. Protesta. Es el tipo de ritual para pedir los derechos en la calle. Wojtyła insistía en una iglesia en Nowa Huta, un suburbio de obreros comunista y ateo. Los oficiales querían traer la iglesia a la ciudad, pero Wojtyła se negó y plantó una cruz donde debía construirse. Los comunistas cedieron. Tienes que tener una mezcla de negociación con tu enemigo, que en este caso es el poder comunista, pero al mismo tiempo mantener bastante resistencia, oposición, insistir en el derecho a construir iglesias, en la libertad de enseñar religión en las escuelas. En 1976, Pablo VI invitó a Wojtyła al Vaticano a dar una serie de 22 sermones durante la Cuaresma en la capilla privada del Papa. El mundo no se enteró. Pero el Vaticano estaba siguiendo una seria búsqueda. No había habido un Papa no italiano en 455 años. El cardenal de Polonia tituló sus sermones Un signo de contradicción. El Papa Pablo VI murió el verano de 1978. 111 cardenales de todo el mundo se encerraron en la Capilla Sixtina. Juan Pablo I no les había hablado de sus problemas de salud y después de 33 días murió durmiendo de un ataque al corazón. De nuevo, los cardenales se encerraron. Su colega de Polonia tuvo votos en el primer cónclave. Empezaron a ver qué sorpresa darían al mundo. Habemus Papam. Habemus Papa, voz latina para decir tenemos Papa. Pero al oír su nombre la multitud se quedó pasmada. Cardinalem Wojtyła. Recuerdo que todo el mundo decía, han elegido a un africano. Bueno, no era africano como todos sabemos, era polaco. Era un acto bastante imaginativo. Los cardenales reunidos sabían en cierto sentido que era una provocación a la Unión Soviética y a las regiones comunistas del este de Europa. Sia lodato Jesucristo. Siempre sia lodato. El nuevo Papa empezó a ganarles cuando dijo en perfecto italiano que venía de un país lejano. Lo hanno chiamato di un paese lontano. De vuelta a casa a ese lejano país. Felicidad. ¿Y qué más? Era algo increíble. La gente pasó toda la noche en las iglesias rezando y agradeciendo a Dios este acontecimiento inusual e inesperado. Había noticias de una llamada furiosa desde el Kremlin a Varsovia. Dicen que el teléfono sonó así. ¿Quién permitió, camaradas, a este Karol Wojtyła ser cardenal? Porque nunca hubiera sido un miembro del cónclave, ni mucho menos elegido papa. Era demasiado tarde.
Instalado en Roma, el joven Papa de Polonia no permitiría a su mentor Wyszynski besar su anillo. Los cardenales habían dicho a su nuevo Papa que terminara con la confusión entre los católicos. También esperaban que su juventud pudiera sosegar a los más jóvenes. De viaje por México 3 meses más tarde, Juan Pablo se quedó asombrado de las masas de gente jamás vistas sobre la tierra. Les dijo que la política era asunto de la Iglesia cuando afectaba a cómo la gente trata a la gente. Dijo al mundo que la cristiandad, no el marxismo, era la verdadera teología liberadora que defendería al pobre y al oprimido. Pero México era solo el comienzo. Quería ir a casa, a Polonia. Hubo otra llamada furiosa de Moscú. Brezhnev telefoneó al primer secretario del Partido Comunista de Polonia y le dijo: no puedes fingir que todo el mundo está enfermo. ¿No puedes recibir al Papa? Y el polaco respondió a Brezhnev: bueno, no sea ridículo, no podemos fingir durante años que todos estamos enfermos en la cama. El gobierno polaco no pudo dejar de invitarle. Lo hicieron odiando cada minuto. Fueron odiosos hasta la muerte. Tenían que vivir con esto y murieron con esto. Fue un encuentro más allá de las palabras. Los polacos dijeron más tarde que lo que realmente vieron fue a ellos mismos como pueblo por primera vez. Un millón y medio de personas se reunieron en el campo, trasladándose silenciosamente y todo el mundo comportándose como amigo de su vecino. Sabes que era algo totalmente inusual y teníamos el presentimiento de que algo pasaba. También pudimos contarnos y dijimos: mira, somos tantos y formamos la unidad. Y los comunistas son un cuerpo extraño que ha sido aislado. Dijimos cosas que en ese momento eran bastante revolucionarias. Dijo a los polacos básicamente que las divisiones de la Guerra Fría, estipuladas en Malta, no eran permanentes. Citó a San Pablo y dijo: permitid al Santo Padre ir a cambiar el mundo. Y entonces añadió: este mundo. No comprendimos el verdadero significado de esas palabras en ese momento. Un año más tarde lo entendimos mejor. Fue como un fuego a través de Polonia, ¿sabes? La gente uniéndose y uniéndose a solidaridad. En pocas semanas aumentó a casi 10 millones. Al haber extendido el fuego de solidaridad, el Papa no les dio a los soviéticos la oportunidad de recuperarse. Él visitó los Estados Unidos. Durante una semana gloriosa, fue un héroe americano. También predicó que el capitalismo puede producir grandes males. Christ demands openness to our brothers and sisters in need, openness to the poor. Los americanos encontraron que luchaba por la moralidad personal tanto como contra el comunismo. Se declaró en contra del control de la natalidad, del matrimonio de los sacerdotes, de las mujeres que ejercen el sacerdocio, del sexo prematrimonial y del aborto. We will stand up and proclaim that no one ever has the authority to destroy unborn life. I think people were hoping. Creo que la gente estaba esperando que trajera una bocanada de aire fresco al Vaticano. Pero muy pronto se dieron cuenta de que el catolicismo polaco es muy tradicional, muy conservador, y que sería inútil esperar grandes cambios.
Pero lo que sea que los católicos pensaban de él, estaba claro que el Papa sacaba la fuerza de la muchedumbre que congregaba. Es un hombre con carácter, un gran predicador. Uno tiene la impresión de que cuanto más reza, más se siente como el hogar de millones de personas. Y cuanto más está con la gente, más puedes ver que reza. Pero toda la excitación que causó empezó a llamar la atención, incluso en el Vaticano. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I'm traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something of what is too much. En Brasil apoyó a los obreros en su lucha ilegal para mejorar las condiciones, aunque insistió en que debían mantenerse sin violencia. Ofreció a los dictadores un acuerdo. Si ellos permitían la democracia, conseguirían lo que pedían. Podían compartir una ilusión. We meet you not with pride, but with humility and on bended knees. Ningún político podía soñar tal acto, y la presión de Moscú aumentó. El movimiento de solidaridad que él había inspirado empezó a crecer sin control. Si alguna cosa amenazaba el equilibrio en Polonia, podía ser la excusa para hundirle en Moscú. En mayo de 1981, un joven perturbado llamado Mehmet Ali Akka irrumpió en la plaza de San Pedro, donde Juan Pablo se movía entre las multitudes como hacía siempre cada miércoles por la tarde. El 30 de mayo de 1981, Juan Pablo II se convirtió en el primer papa tiroteado de la historia. Quizás nunca había imaginado un acto sacrílego como este antes de que alguien intentara matarle. No solo había sido el primer papa polaco, sino también el primer obrero. Ahora también se convirtió en el primero tiroteado. Una bala atravesó su abdomen y llegó a los órganos vitales. Casi se desangra durante los 15 minutos que tardó en llegar al hospital. En las altas esferas del Vaticano se rumoreó que lo hicieron los soviéticos, furiosos por el sindicato Solidaridad en Polonia. En el juicio no se pudo probar nada sobre si el turco Ali Akka había actuado solo. 4 días más tarde, el Papa daba su perdón y su bendición de los domingos desde el hospital. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. No había muerto, pero estaba cansado. Y 8 días más tarde, otro golpe. Juan Pablo habló por última vez con su querido cardenal Wyszynski, que moría unos pocos días después. Mientras se recuperaba, Juan Pablo intentó controlar el sindicato Solidaridad, pero era agotador, y antes de que el año se acabara, llegó la ley marcial, tanques en la calle. Parecía como si el Papa hubiera perdido, pero los diplomáticos que trabajaban con él en el Vaticano lo sabían mejor. Si él siente fuerza por algo, y hay mucho por lo que la siente, lo sigue de cerca, lo perseguirá y no lo abandonará. Juan Pablo siguió demostrando su voluntad presionando al régimen comunista. En Nicaragua regañó públicamente al padre Ernesto Cardenal, diciendo que debía irse del gobierno. Juan Pablo ordenó a los sacerdotes de todo el mundo salir de la política para que su autoridad moral fuera más fuerte al criticar al gobierno. Fue el primer papa que visitó Gran Bretaña y además el que aplacó el golpe sufrido cuando Enrique VIII se separó de la Iglesia de Roma en 1527. Volvió a Polonia prometiendo a los comunistas que les ayudaría a calmar a la gente y les insistiría en la no violencia, pero también en los derechos humanos. Sabía lo mucho que podía presionar, cuando podía y cuando no. Y presionó tanto como pudo. Había veces que paraba un poco
pero nunca del todo. Los oficiales eran reacios a dejarle ver al líder de Solidaridad, Lech Walesa. El último día de su visita a los comunistas, mandó un avión a recoger a Lech Walesa y los dos se reunieron en secreto en la montaña. Caminaron juntos un rato, en privado. Tenía un plan para apoyar moralmente al movimiento de comercio libre y a Walesa. Se rumoreó que el Papa le dijo que se calmara. Los periodistas occidentales llamaron a Juan Pablo traidor a la libertad. Él estaba por delante de todos ellos. El Papa estaba diciendo algo como esto: tienes que luchar por tu libertad. Tienes que ser duro, pero no puedes matar. Esto dio resultados maravillosos durante el periodo de Solidaridad. Ni una sola ventana se rompió. En Roma, como si perdonar fuera lo que querían que hiciera, el Papa visitó a Aliaca en la cárcel. Les dijo a los periodistas: he hablado con él como si hablara con un hermano al que he perdonado, que goza de mi confianza. Durante 1980 viajó por Calcuta, donde felicitó a la Madre Teresa por su trabajo con los pobres. En Chile, durante una revuelta, dijo: no nos cansaremos de repetir por todas partes que la violencia no es cristianismo. Los comunistas se cansarían. En 1987, bajo síntomas de agotamiento económico y moral, el líder del comunismo polaco, Jaruzelski, fue al Vaticano. Algo nuevo estaba sucediendo. En Moscú, Mikhail Gorbachev estaba promocionando la perestroika, reestructurando. La forma de Juan Pablo de hacer las cosas estaba triunfando. Durante el invierno de 1988, los comunistas pidieron negociar con Solidaridad. En un año, el muro de Berlín cayó. Y Checoslovaquia, Hungría y Rumanía. El mundo estaba viendo cómo el imperio se terminaba. Juan Pablo había seguido el ataque desde dentro. Ayudó a que fuera pacífico y no la terrible batalla que la gente temía. Era una mezcla de lucha y negociación que había llegado a nivel papal. Todas estas lecciones que había aprendido en Krakow llegaron a ser un gran arte, una gran forma de diplomacia. Ese diciembre fue la primera vez que un líder soviético iba al Vaticano. Mikhail Gorbachev más tarde escribió que Juan Pablo, su filosofía y sus pacientes acciones hicieron posible una nueva forma de pensar en todos ellos. En los años 70 las recompensas por su coraje y su disciplina habían sido muchas. El muro cayó. Él realizó otro de sus sueños e hizo su primer viaje a la antigua Unión Soviética, a la católica Lituania, la tierra de la familia de su madre. Sus amigos fueron a visitarle al Vaticano. Entonces tú te sientas y almuerzas con él. Está completamente relajado y contando chistes. Tiene un gran sentido del humor. A propósito, es muy divertido. Habla sobre literatura polaca y sobre los amigos y toda la gente que conocemos. Sus viejos amigos le recuerdan muchas cosas. Juntos recordamos. ¿Recuerdas la terrible lluvia? ¿Recuerdas cómo nos perdimos una noche y caminamos a través del bosque siguiendo las estrellas y cómo hicimos un fuego para sobrevivir hasta la mañana? Nos gustaba. Incluso tuvimos la reunión del 50 aniversario de graduación de la escuela en el Vaticano. Él se acordaba de la familia de cada una de las chicas y del nombre de los padres de todo el mundo y de lo que él hizo en Wadowice. Pero algunos de sus antiguos compañeros no acudieron. El día en memoria del Holocausto de 1994, Juan Pablo invitó a la comunidad judía de Roma al Vaticano a un extraordinario concierto conmemorativo. Si se busca una epifanía de un malentendido que duró 2000 años y que está llegando a su final, esta lo era. Desde el principio de su pontificado, Juan Pablo dirigió en la sombra las negociaciones con judíos y musulmanes. Algunas veces, contra el consejo de sus asesores, apoyó las relaciones diplomáticas con Israel.
Su vida entera la dedicó a la construcción de las relaciones fructíferas entre los judíos y los católicos. Para él, esto era un tipo de compromiso con la historia y con él mismo. La historia no se paró para él. Encontró nuevos enemigos contra los que luchar, incluso en Polonia. Su protegido Walesa era ahora el presidente, pero Juan Pablo encontró un tipo de libertad que alimentaba nuevos males. Y se enfadó una y otra vez. Podía ver a los polacos volverse más materialistas y menos espirituales. La asistencia a la iglesia era menor. Volvió a América. John Paul II, he loves you. Aconsejaba en contra de la fascinación con la que la nueva tecnología podía confundir a la gente que creía que así podían controlar todas las cosas, lo que se llamó cultura de la muerte, la que veía en todas las cosas desde el genocidio hasta el aborto. If you want equal justice for all and true freedom and lasting peace, then America defend life. Desde el principio de su papado, había reunido a los obispos conservadores, quienes volvieron a su visión de la moralidad personal. En estos asuntos, Occidente ha mostrado continuamente unas pequeñas diferencias entre católicos y no católicos. Pero Juan Pablo II ha mostrado desde hace mucho tiempo que no tenía problema por ir en contra de la opinión pública en cualquier materia. No es ya una Eucaristía de la Iglesia. La ordenación de las mujeres como sacerdotes, el matrimonio de los sacerdotes, el celibato, sobre todo esto, no y no, olvidadlo, no en mi época. Amén. Él dejará atrás en la historia a la gente que le quiso y le admiró, y a la gente que le odió y estuvo en desacuerdo con él, a quienes conoce. Y creo que su sentimiento hacia la gente que se opone a él es el atraerlos a su terreno. Y esto conlleva un tipo de coraje que creo que es la clave al hablar de este hombre. El coraje es la lección más visible que Juan Pablo deja a la historia. Los consejeros que viajaban con él le veían demostrarlo en uno y otro sitio cuando luchaba por extender su mensaje principal de fe. Contar la historia de amor de Dios. Contar a la humanidad necesitada que sufre. A la gente con problemas, a la gente desanimada. Recordar al mundo que Dios realmente quiere a todos y que este amor es palpable y que requiere una respuesta. Si el amor de Dios requiere una respuesta, la vida de Juan Pablo es el modelo. Ha aconsejado al mundo una y otra vez el no continuar produciendo mal, como cuando sucedieron las atrocidades de Hitler y Stalin, a pesar de que la gente buena actuara en contra de ellos. Cuando los derechos humanos son violados, así empiezan las guerras. Lo vio suceder en el mundo durante su juventud y respondió personalmente.
de historia.